Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse a este webinar. Les damos la bienvenida a todos. Les voy a presentar a la anfitrión que tendremos el día de hoy en este webinar. Estará con nosotros Rogelio Camargo. Él es un brasileño, es profesional en reducción de costos y gastos a través de la implementación de e-procurement. Ha colaborado con empresas como Shell, Accenture, NIMBY y B2B Negocios a nivel directivo en Latinoamérica. Con más de 30 años de experiencia ayudando a más de 100 empresas a lograr ahorros en sus procesos de compras. Además, es un amante de un buen asado. Les dejo con Rogelio. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Muchas gracias, Elsa. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar de ese webinar. Nosotros estamos con el objetivo de poder pasarles información bastante importante para ustedes, para que puedan tener un conocimiento acerca de operación de implementación de proyectos de e-procurement y con eso reducir sus costos y gastos en el proceso de compras y cuentas por pagar. Antes de mais nada, quisiera desejar que todos estén bien, cuidando de su salud en este período de contingencia. Sabemos que este período de pandemia es un período bastante importante para que cuidemos de nuestra salud y no solo de nosotros, como también la salud de nuestras empresas. Sabemos el ambiente que nosotros estamos llevando a cabo ahora, principalmente en el ambiente profesional. Las compras nunca serán las mismas después de esos procesos. Vamos a platicar un poco de eso. Quisiera también mencionar que en caso de que ustedes tengan cualquier pregunta, por favor la hagan a través del chat. Eso nada más para que podamos hacer nuestra presentación bastante fluida y en el caso de que quieran preguntar al final, por favor abran su micrófono y hagan las preguntas. Nosotros vamos a estar atentos en caso de que hagan por el chat. Elsa nos va a hacer el favor de leer las preguntas al final. Esa sería la mejor forma para que podamos disfrutar de la presentación. Entonces, voy a quitar aquí mi video para que ustedes puedan tener un mejor acceso a la ancho de banda. Y, opa, espérate un segundito. Creo que quité la presentación. Aquí está la presentación. Entonces, voy a quitar un poco del video y espero que disfruten mucho de este webinar. No queremos hacer una presentación muy larga. Esta presentación tiene algo cerca de 35, 40 minutos, un poquito más, pero nosotros vamos a estar también muy atentos en las preguntas que ustedes lo pueden hacer. Mira, el objetivo principal no es hacer un análisis exhaustivo de una implementación de e-procurement, pero poner los factores críticos de éxito que son importantes tomar cuenta en el momento de hacer una implementación exitosa de proyectos de e-procurement. Y bueno, como ven por mi acento, yo no vengo a enseñar a ustedes la palabra del pare de sufrir, pero soy brasileño, por el acento ustedes pueden ver, pero nosotros, yo he tenido experiencia en implementación de e-procurement en varios países de América Latina. Trabajé en Brasil, trabajé en Chile, trabajé en Colombia y tengo 20 años ya en México, a pesar de ese acento, tengo 20 años en México y he trabajado con procesos de implementación de procurement y de reducción de costo en más de 100 empresas AAA, la mayor parte de ellas multinacionales. Entonces, esta experiencia les voy a contar un poquito acerca de cómo podemos implementar proyectos de procurement de la manera más exitosa posible. Bueno, inicialmente me gusta esta lámina para que podamos ubicarnos en términos de donde estamos en el ambiente de las compras, o sea, de los negocios business to business. Sabemos que en el pasado había una demanda mucho más que oferta y por eso muchas de las empresas trabajaban en el desarrollo de proveedores y tenían pocas soluciones y poca exigencia del proveedor, porque había una demanda mucho más alta que la oferta. Después pasamos en un proceso competitivo de 1970 hasta 1990, donde la oferta era mucho mayor que la demanda. Y entonces las empresas empezaron a exigir que sus proveedores empezaran a implementar soluciones que facilitara todo el proceso de supply chain. Después de 1990 empezamos a vivir un ambiente cooperativo, donde las empresas empezaban a compartir riesgos
Entonces llegaron a implementación de integraciones operativas con dominios industriales y más recientemente el tema del e-procurement. El objetivo de la implementación del e-procurement es nada más hacer con que todos en la cadena tengan el mismo nivel de información y puedan con eso contribuir para que el proceso de abasto dentro de las empresas estén cada vez más eficientes. Pero eso ya hace parte del pasado, o sea, empresas que todavía no tienen implementado procesos de e-procurement todavía están bastante rezagadas en términos de innovación tecnológica. Es muy importante que empresas que no tengan todavía un proceso de e-procurement implementado corran, porque pronto vendrán otras tecnologías y procesos mucho más innovadores para que pueda hacer de las compras un proceso bastante eficiente. Ahí yo enlisté algunas de ellas, Internet de las cosas, o sea, hoy en día la mayor parte de los procesos están todos conectados a Internet y en todos los procesos eso se puede observar. Algunas automatizaciones robóticas, que es lo que el mercado llama de bots, muchas de las operaciones que son recurrentes, las empresas empiezan a colocar en la mano de robots que lo puedan ejercer y ejecutar de manera mucho más eficiente. La inteligencia artificial, que es la manera de que los procesos aprendan con sus propios errores y con sus ineficiencias. Y eso va a ser muy aplicado en procesos de supply chain. Blockchain, es el tema de criptomonedas. No va a estar lejos del momento en que ya los bancos no van a ser necesarios para hacer una transacción entre empresas y principalmente en el mundo de business to business. Este proceso va a ser cada vez más común escuchar. Requerimientos gubernamentales, todos nosotros sabemos que a cada año el SAT está exigiendo cada vez más procesos tecnológicos y automatizados para que pueda tener no solo la fiscalización, como también el control de comunicación entre las empresas. Crisis management, es decir, después del proceso de pandemia, nosotros hemos observado muchas empresas que no se preocupaban con el tema de tener un abasto alternativo o un proceso donde hicieran la revisión y la auditoría de sus proveedores para evitar la falta de productos por un proceso como por ejemplo la pandemia o cualquier tipo de desastre natural. Entonces, cada vez más las categorías están exigiendo un estudio de crisis management. Y todos los otros, es decir, de aquí para adelante van a venir una serie de innovaciones donde las empresas van a tener que estar listas para operar. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso de procurement ya es un proceso del pasado y que las empresas que no lo tienen implementado tienen un beneficio porque van a aprender de empresas que ya implementaron procesos de business, pero al mismo tiempo están un poco rezagadas porque van a tener que hacer procesos de implementación bastante rápidos para que puedan estar a par en el ambiente competitivo del mercado. Una de las primeras cosas que nosotros hemos observado en las empresas es la gestión de las categorías, la falta de una correcta categorización y la falta de una correcta clasificación de una gestión dentro de una categoría. Es muy importante que las empresas, al momento de estar manejando tanto una negociación como una expeditación de compras de ciertas categorías, que estén haciéndolo de manera correcta. Es decir, no es la misma cosa tratar de una compra de una materia prima o de un material indirecto o de unos servicios o también de activos fijos. Y aún así, dentro de esas grandes categorías, nosotros encontramos tipos de productos que se tienen que manejar de manera diferente. Hay algunas categorías que exigen hacer una alianza estratégica, hay otras categorías que exigen hacer un abastecimiento estratégico, hay otras categorías que incluso no tienen que ver con el negocio y se puede hacer el outsourcing o tercerizarlas. Entonces es muy importante que se mapeen las categorías para que se pueda identificar cuál es la mejor gestión que se debe tratar en cada una de ellas. Para eso, las empresas deberían contar con un estudio de ese tipo donde se pueden mapear las categorías en dos grandes ejes. Uno de ellos es la complejidad del mercado proveedor y el otro el valor para la empresa. Con base en eso, existen 4 cuadrantes y en esos cuadrantes existen diferentes tipos de gestión. Por ejemplo, el proceso estratégico, donde el valor para la empresa es bastante grande y la complejidad del mercado es alta. Están las categorías estratégicas, donde la mayor parte de ellas exigen una alianza estratégica con el proveedor o un abastecimiento estratégico, un conocimiento de toda la cadena de suministro y muchas de las veces algunas verticalizaciones de suministros. El cuadrante del apalancamiento son
categorías que tienen un valor alto para la empresa, pero una complejidad baja del mercado. Ahí se puede hacer consolidación de volúmenes, evaluación periódica de precios, rápido sourcing y otras metodologías de negociación. El cuadrante 3, que es el piloto automático, bajo valor para la empresa y una baja complejidad del mercado. Eso exige que en esa categoría estén todas las compras de cotizaciones spot, compras locales, outsourcing y muchas de las veces algunas estandarizaciones porque son productos que no tienen tanta importancia para la empresa y la complejidad del mercado es bastante baja. Y el último cuadrante, que es el cuello de botella, son productos o categorías que tienen la complejidad de alta del mercado, pero bajo valor para la empresa. Aquí están los consorcios, outsourcing, coordinación centralizada, porque muchas de las veces el proveedor es quien entiende más de esa categoría que la propia empresa que está haciendo las compras. Yo muestro esa gráfica como inicial porque es muy importante mapear todas las categorías para después ir para un proceso tanto de negociación como para el proceso de requisition to pay, que les voy a mostrar ahora. Esas láminas, la presentación va a funcionar más o menos así. Yo voy a presentar cuál es el tema del proceso que estoy enfocado en comentar y posteriormente vamos a dar los temas referentes a cuáles son, en este módulo en específico, cuáles son los factores críticos de éxito que las empresas tienen que preocuparse al implementar un proceso de e-procurement. Todo el proceso de requisition to pay, solo para que nosotros hablemos el mismo idioma, está fundamentado en 5 áreas. La requisición de compras, que es el proceso de comunicación del usuario para el área de compras, pidiendo un producto o un servicio. La cotización es la parte que viene después de la requisición, donde para productos que yo no tengo una alianza estratégica o una tabla de precios ya predefinida, yo tengo un equipo que va a cotizar eso en el mercado, buscar una negociación junto a los proveedores y adjudicar un proveedor seleccionado para este tipo de producto o servicio. Después de adjudicada la orden de compra, yo voy a hacer el alta del proveedor, si es que él no está ya dotado de alta en mi sistema, crear una orden de compra y hacer una comunicación con este proveedor para que la orden de compra llegue con lo que el mercado llama una orden de compra perfecta, en el tiempo correcto, con el producto correcto. El paso siguiente es la entrega del producto y del servicio. Entonces se hace una agenda de entrega, la aprobación del producto, a veces es necesario un proceso de calidad que anticipa el recibo de almacén y después del recibo de almacén, el producto ya hace parte del inventario de la compañía o el servicio ya está entregado a contento. Después viene la última parte que es las cuentas, que son las cuentas por pagar, donde se hace la recepción de la factura, se valida esa factura y se ejecuta el pago. Entonces, todo este proceso de requisition to pay tiene 5 etapas donde nosotros vamos a platicar acerca de cada uno de ellos. El proceso de requisición es el proceso de requisición que nos permite tener varios tipos de requisición. Para productos que yo ya tengo una definición del proveedor con quien voy a comprar, muchas de las veces nosotros hacemos una requisición automática, es decir, el producto ya tiene un precio acordado y mientras el producto va escaseando, yo voy pidiendo al proveedor. Existen otros tipos de requisición que son como por ejemplo el carrito de compras, donde yo necesito de un usuario para pedir el producto, pero ya tengo una tabla de precios definido con uno o más proveedores, de manera que le puede entrar en el proceso, en la plataforma de requisición y hacer el pedido directamente en mi carrito de compras. También tiene el proceso de requisición spot, donde yo quiero comprar un producto que no tengo negociado dentro de mi empresa, y voy a hacer un pedido para que el comprador pueda cotizar ese producto al mercado y hacer el pedido del producto específico. Y también tiene procesos de punch-out, donde permite que yo compre un catálogo, compre un producto dentro de un catálogo de un proveedor, pero este catálogo no necesariamente está dentro de mi plataforma. Yo hago una interfaz entre mi plataforma y el catálogo del proveedor para que yo pueda hacer el pedido de manera eficiente y muy rápida. ¿Cuáles son los procesos exitosos para una implementación de requisición electrónica de compras? Muchas de las empresas tienen ese proceso de requisición dentro de su ERP. Eso quiere decir que las empresas ya implementaron procesos de requisición y tienen ese proceso ya implementado dentro del sistema de gestión de la empresa. Algunas de ellas no lo hicieron porque tienen muchas particularidades en este proceso y muchas de las veces una plataforma flexible para poder hacer requisiciones electrónicas son necesarias para que se implemente de manera exitosa el tema de la requisición electrónica.
Algunas empresas también no han implementado dentro de su sistema de gestión o ERP en función del costo, porque muchas de las veces para ser un simple requisitor, la empresa tiene que comprar una licencia de un ERP y eso acaba quedando demasiado caro. Entonces hay muchas empresas que todavía tienen requisiciones manuales y algunas de ellas utilizan plataformas de Procure to Pay para que se pueda también incluir el proceso de requisición en su automatización. El primer factor crítico de éxito es identificación de las modalidades de requisición. Es decir, todas las empresas tienen una serie de tipos de requisición, como mencioné anteriormente, una requisición automática, una requisición por catálogo, punch-out, requisición spot. Entonces es muy importante que la plataforma tecnológica tenga esta variedad de tipos de compras o de requisiciones que mis usuarios pueden hacerlo. Y eso facilita mucho a que yo tenga también un número de usuarios que puedan utilizar la plataforma, de manera en que yo considere que esta plataforma está abarcando todos los usuarios de la empresa, que es el segundo tópico. Es decir, que todos los usuarios deberían tener el alcance en esa plataforma, garantizando la homologación de los procesos. De esa forma, haciendo con que toda empresa pida los productos en un único lugar. Eso hace con que las plataformas que deben ser elegidas deben contar con usuarios ilimitados, de manera en que las empresas pueden contar con 500, 1000, 2000 usuarios sin la necesidad de pagar por usuario. El tercer factor crítico es la capacidad de medir los indicadores por el tema de dónde se está frenando el proceso de requisición de compras. Muchas de las veces el usuario hace la compra, pero yo percibo que todo el proceso de compras tarda mucho para que el producto pueda llegar. Eso quiere decir que estoy con mi equipo de compras muy atareado y eso significa que yo tengo que hacer algún tipo de proceso para permitir a que los compradores puedan atender toda la demanda de los usuarios que tengo. Una plataforma tecnológica sirve para que podamos medir esos tiempos y de esa forma saber dónde debe existir una mejora de performance para que mi producto pueda llegar a tiempo necesario dentro de la planta. Ese tiempo, ele no solo garantiza que mi planta no va a parar y voy a tener el producto en el momento correcto, como también evita que yo tenga inventarios muy altos. Porque si el usuario tiene una desconfianza de que el producto va a tardar mucho por llegar, porque el compras está tardando para hacer su trabajo, la próxima vez yo voy a pedir más productos para que mi inventario crezca y todos salen perdiendo en eso, porque inventario grande, menor la eficiencia y mayor el costo de capital parado. El otro tópico es la interfaz con los sistemas de gestión. Es muy importante que cuando se haga una requisición, sea de un catálogo, sea de un producto de descripción abierta, yo permita que esta información pueda navegar por otros sistemas de la compañía, de manera en que yo no necesite hacer un retrabajo y una redigitación de la información que está llegando en mi área para que yo pueda garantizar que este producto va a estar en el tiempo correcto y sin errores, porque muchas de las veces cuando hago una redigitación, sea del volumen de compra, sea de la especificación técnica del producto, puedo cometer error y con eso el producto llega de manera equivocada junto al usuario. Y la última de ellas, pero no menos importante, es el tema de la homologación de descripción de artículos para garantizar la comunicación externa. Existen procesos que ya tratan la descripción de los productos, de manera en que cuando yo voy a comprar un producto como usuario, permita que yo describa el producto de manera completa. Eso va a facilitar a que el comprador no tenga que interactuar con el usuario para que tenga correctamente el producto cotizado, pero también va a garantizar que cuando él cotice en el mercado no haya discrepancia de precios, porque un proveedor entendió una cosa, otro proveedor entendió otra, acaba cerrando la compra y el producto llegando de manera equivocada. Entonces existe una serie de procesos, es un tema específico de un webinar completo, el tema de la homologación de los productos y servicios, porque también los servicios tienen una homologación de la descripción que nos apoya mucho, no solo en el conocimiento del producto y servicio que estamos contratando, pero también para que podamos trabajar bien lo que el mercado llama de spend analysis, para que yo conozca exactamente cuánto gasto en cada categoría. Entonces, esos son los 5 principales puntos en que los módulos de requisición tienen que preocuparse para que se pueda hacer una implementación correcta de procesos de requisiciones electrónicas.
Ahora vamos a platicar un poco acerca del próximo paso, que es el proceso de cotización. Como ustedes saben, los procesos de cotización, ellos pueden empezar desde un request for information, donde voy a filtrar los proveedores que van a participar del proceso, pasando por un proceso de request for proposal, donde yo pido propuesta a mis proveedores, ya con un filtro, sabiendo que esos proveedores ya pueden atenderme, o después partir por un proceso de request for quotation, donde tengo la cotización ya con un conocimiento bastante preciso de lo que quiero cotizar en el mercado. Y a veces este proceso también va para una subasta inversa. Proceso y metodología esa que también es un tema específico de un webinar, porque tiene muchísima información acerca de cómo hacer una subasta inversa exitosa. Entonces, ese es el proceso de cotización, donde yo recibo una solicitud de mi usuario de un producto o del servicio, tengo que buscar en el mercado proveedores, o ya tengo una lista de proveedores para poder ejecutar uno de sus procesos de cotización, o a veces 2 o 3 juntos, para que yo pueda elegir la mejor proveeduría al mejor costo de adquisición, no necesariamente el menor precio. Ahí van algunos temas importantes para que se evalúen, para que se pueda tener una implementación exitosa de cotización electrónica. El primero de ellos es asegurar que todas las gestiones de las categorías estén correctamente identificadas y que la plataforma tenga metodologías o procesos que cubran cada una de esas gestiones. Entonces, implementar la estrategia de gestión de cada categoría es importante para que dentro del proceso automatizado de cotización yo pueda aplicar este tipo de metodología. Por ejemplo, si yo tengo algunas categorías que tengo que hacer el sourcing para establecer un convenio anual, yo puedo hacer un estudio de RFI, RFP y también una cotización para que yo elija uno o más proveedores que me van a atender durante todo el año. O si yo quiero establecer un catálogo de compras, yo puedo hacer una negociación a través de una negociación vía cotización electrónica, pero que también demande, por ejemplo, una gestión multidisciplinar, donde a veces un ingeniero de planta puede estar también definiendo cuál es la compra, por ejemplo, de equipos de protección personal, porque necesito que el usuario esté también reaccionando frente a esas necesidades. El otro punto importante es administrar una base de datos de proveedores que tengan confiabilidad mínima para que yo pueda adjudicarlo. No sirve de nada que yo tenga una base de datos gigantesca, pero ahí en el medio de esa base de datos tengo proveedores incluso que están con problemas fiscales, con problemas jurídicos, está en la lista negra del SAT, porque en el momento que yo tome esta propuesta que este proveedor está haciendo como válida y quiero adjudicar, en el momento que yo voy a hacer una orden de compra, ya no puedo hacerlo porque está, por ejemplo, en la lista negra del SAT. Entonces, es muy importante que tenga una confiabilidad mínima de las bases de datos que estoy usando para que yo pueda hacer un proceso válido y que la cotización pueda llegar a una adjudicación final. Además de eso, manejar categorías que permitan el mapeo de categorizaciones estándares. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo hago una cotización, muchas de las veces yo voy a hacer para un grupo de proveedores que yo sé que él debe suministrar ese tipo de categoría. Afortunadamente, el SAT ya nos facilitó un poco la vida con el proceso del código UNSPSC, que es el código del producto que los proveedores son obligados a colocar hoy en día en sus facturas FDI 3.3. Eso facilita mucho a que nosotros podamos mapear los proveedores que manejan negocio con nosotros y de esa forma tener un proveedor categorizado, de manera en que cuando yo mande una cotización, por ejemplo, de una impresora, yo sé exactamente cuáles son los proveedores que atienden este tipo de categoría y que puedan cotizar ese producto y también la ciudad de que ellos atienden. De manera en que yo para que yo tenga una cotización exitosa, yo tengo que tener una categorización de los proveedores de manera en que solo llegue esa requisición de cotización solo a los proveedores que participan de ese tipo de categoría. Además de eso, desafortunadamente sabemos que en América Latina hay muchos proveedores que no tienen una costumbre de estar cotizando y de participar de licitaciones. Es un tema cultural donde muchas de las veces se tiene que hacer un seguimiento a que los proveedores participen, porque o a veces piensa que es un proceso de análisis de mercado,
piensa que eso no es válido, piensa que a veces es su competencia queriendo saber precio. Entonces es muy importante una seriedad de seguimiento a los proveedores para que nosotros podamos garantizar que todos los proveedores, incluso los que tienen precios bastante competitivos, participen de la cotización. Sin embargo, utilizar el tiempo del comprador para hacer eso es una pérdida de tiempo, porque son tareas que no agregan valor a la negociación. Entonces es muy importante que tenga un equipo que esté haciendo ese seguimiento y que esté haciendo el entrenamiento y el enrolamiento para que los proveedores puedan cotizar de manera completa. No solo por cotizar, como también cotizar de manera correcta, porque ahí viene también el último punto, que es la homologación de las descripciones para garantizar que el proveedor esté cotizando de manera correcta. Es muy común que un proveedor cotice y cuando llega a la tabla comparativa vemos que hay proveedores que están 10, 20 veces más barato que el promedio del mercado. Seguramente este proveedor no entendió lo que estaban pidiendo la cotización o a veces está cotizando cantidades equivocadas. Y muchas de las veces utilizar esta mesa de ayuda para poder aclarar y mejorar el nivel de conocimiento de esa cotización es importante para que los compradores no tengan que perder su tiempo haciendo tareas que son puramente operativas. Entonces, uno de los objetivos de las cotizaciones electrónicas es hacer con que los compradores inviertan su tiempo en negociaciones, en desarrollo de proveedores y en temas estratégicos, porque muchas de las veces cuando él usa el tiempo para hacer tareas y actividades operativas, él va a estar quedando caro para el tema de la cotización. Y aquí yo aprovecho para poder eliminar un mito del mercado, que es el tema de cuánto debo cotizar. Ese es un tema bastante interesante porque muchas de las empresas acaban poniendo en sus políticas de compras un precio específico de cotización para que arriba de este valor se haga una cotización con el número mágico de 3 proveedores cotizando. Y abajo de eso yo puedo cobrar sin cotización. O sea, uno de los puntos importantes de cómo calcular eso es entendiendo cuánto cuesta una cotización para tu empresa. Para cada empresa es un precio diferente. Ya vimos empresas que gastan cerca de 250, 300 pesos por cotización, hasta empresas que gastan 1,000, 1,200 pesos por cotización. Entonces, para que yo tenga un número de política de compras donde necesito una cotización, yo tengo que evaluar cuánto cuesta el proceso de cotizar. Sabemos por experiencia que cuando se cotiza, el promedio de ahorro que se puede obtener en comparación con una compra sin que se haga una cotización es cerca del 20%. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes salen al mercado para comprar cualquier cosa que el usuario pide y no hacen ninguna investigación de mercado y ninguna cotización, el riesgo de estar dejando dinero en la mesa es de más o menos el 20%. Si alguien pide para que ustedes compren un producto, ustedes van sin cotización al mercado comprar y compranlo por 100, probablemente haciendo una cotización, la oportunidad de ahorro es de más o menos el 20%. Es decir, ustedes podrán comprar ese producto a 80 pesos. ¿Qué significa eso? Que este valor del ahorro por hacer una cotización, él tiene que ser más alto que el precio que cuesta hacer una cotización. El sueldo del comprador, las llamadas telefónicas, todo el tema de cuánto cuesta hacer una cotización dentro o fuera de una plataforma en comparación con cuánto cuesta, o sea, cuánto tengo de ahorro por cotizar ese producto. Eso hace con que muchas de las veces las cotizaciones electrónicas, por ser un costo mucho más bajo, permite a que yo pueda hacer un número de cotizaciones más alto porque mi cotización reduce el costo y eso hace con que la política de compras debería reducir el valor a que el cierto producto tiene que cotizar. Hay algunas empresas que lo establecen este valor sin hacer ese tipo de cálculo y muchas de las veces acaban dejando dinero en la mesa. Ese es un otro mito y puede ser un tema que nosotros hagamos un webinar específico sobre ese tema porque tiene conocimiento bastante interesante en esos procesos de cotización y beneficios que ocurren cuando cotizamos electrónicamente. Ahora vamos a hablar sobre el tema de operación de órdenes de compras, es decir, ya entrando en lo que el mercado llama de expeditación. Una vez que ya adjudiqué el producto, hago la orden de compra a través de sus procesos donde tengo la información de la entidad jurídica con quien voy a acordar cierta compra, pongo las condiciones del mercado como precio, plazo de pago, moneda de pago y todo lo que se refiere a esta compra, descripción del producto y servicio de manera bastante precisa, porque eso es
como si fuera un contrato de suministro. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado en poder poner toda la información para que la orden de compra salga correctamente. Y políticas de suministro y reglas bien definidas, que es la cantidad de texto que antes, cuando era de manera física, estaba en el verso, ¿no?, del papel donde venían todas las cláusulas de suministro que yo como proveedor tengo que cumplir. Entonces, ese es el proceso de armar la orden de compra. En general, esa orden de compra es generada dentro del sistema de gestión, en el módulo de compras, y tiene aquí algunos factores muy críticos para que podamos tener la seguridad y que se evalúe para que se pueda implementar un proceso de transmisión y de orden de compra automatizado, que es lo que el mercado llama de order to pay, que es el momento que yo mando o publico la orden de compra en una plataforma tecnológica y hago todo el proceso de manera transparente y abierta para todas las entidades que participan de ese proceso, hasta la publicación de los pagos o hasta la entrega del material. Puede ser order to delivery, que es el momento de la publicación de orden de compra, hasta la entrega del producto y servicio, o de order to pay, que va desde la publicación de orden de compra hasta la publicación de los pagos al proveedor. Primero de ellos es mantener una base de datos actualizada de contactos con validación recurrente. ¿Qué significa eso? El mercado tiene un turnover de personal de cerca del 30%. Eso quiere decir que cerca de 30% de los vendedores o de los contactos con quien ustedes mandaban orden de compra al inicio del año no van a estar dentro de la empresa al final del año. 30% ya cambiaron. Y muchas de las veces, cuando nosotros obtenemos una base de datos de proveedores, está completamente desactualizada. Y si mando una orden de compra a un email y llamo a un teléfono equivocado o inexistente, esa orden de compra no va a llegar al usuario final. Entonces, es muy importante que haya un proceso de actualización de esta base de datos para que cuando yo mande una información de orden de compra, el proveedor lo pueda leer inmediatamente. Y si no lo lee inmediatamente, tener un equipo que pueda hacer este seguimiento. Y ahí viene la necesidad del segundo bullet. Tercerizar las actividades que no traigan valor agregado al área de compras. Ese equipo de mesa de ayuda que va a estar haciendo todo el seguimiento y la capacitación del proveedor para que él utilice el sistema y pueda aceptar o rechazar esa orden de compra, es fundamental que se haga de manera operativa y evitar con que el comprador, que tiene una tarea de negociar o que tiene una tarea de garantizar que el producto esté dentro de la planta, no tenga que hacer esa tarea que es meramente operativa. Este comprador va a contar con apoyo de un contact center a que pueda hacer esas llamadas y garantizar que la base de datos de proveedores esté 100% actualizada. Además de eso, a partir del momento que se acepta o se rechaza la orden de compra, que haya una comunicación bidireccional. Muchas de las plataformas, y hay algunas empresas incluso que dicen, sí, yo ya estoy automatizado porque mando de manera automatizada mi orden de compra. Nada más lo que hace es adjuntar la orden de compra en un correo electrónico y el correo electrónico es enviado al proveedor. Eso no es una comunicación bidireccional. A partir de ese punto, la orden de compra tiene visibilidad cero. Entonces, es muy importante que esté centralizada essa comunicación y los compradores y proveedores puedan comunicarse de manera efectiva y en función de ciertas órdenes de compras. Porque cuando él recibe a través de un correo electrónico, él empieza a manejar correos electrónicos con el comprador y entre comprador y proveedor hacen lo que nosotros llamamos un chorizo de correo electrónico, donde para conocer cualquier cosa que pasó con esa orden de compra, se tenga que leer todo el histórico de esos correos electrónicos. Si es que son recuperables, porque muchas de las veces los compradores y proveedores ya no tienen el histórico de una orden de compra de tiempos atrás, porque los correos electrónicos simplemente ya no existen más. Eso es una de las cosas que nosotros siempre preguntamos a las empresas, preguntar cuántos correos electrónicos el comprador recibe por día. Muchas de las veces dicen, yo recibo 200, 250, hasta 300 correos electrónicos. Seguramente no está utilizando una plataforma eficiente de expeditación de compras. ¿Por qué? Porque está usando el correo electrónico como un proceso de negocio y no como un email. Eso es muy peligroso porque acaban perdiendo mucho dinero con eso. Después, trabajar de forma exhaustiva la medición y mejora de los indicadores. Como tengo una plataforma donde sé cuándo el proveedor aceptó la orden de compra, cuándo él entregó el producto, cuándo entregó su factura, etc.,
yo tengo toda la información de un desempeño de ese proveedor. Y eso hace con que proveedores que no aceptan la orden de compra en tiempo, entregan el producto atrasado, tengan una medición baja. Y eso hace con que me da la posibilidad de que pueda pedir al proveedor planes de contingencia para mejorar su indicador de performance. Y ese indicador de performance, tener conocimiento de todas las áreas, tanto del área del comprador como también de las áreas del proveedor. El otro es atender los requerimientos particulares de desarrollo para una operación centralizada. Es muy común que nosotros encontramos empresas que dicen, tengo aquí mi proceso automatizado de procurement, sin embargo, solo 30% de los proveedores usan. ¿Por qué? Porque tengo 70% de mis procesos que son muy particulares y difícilmente la plataforma tecnológica tiene la habilidad para flexibilizar esos procesos y hacer con que 100% de mis proveedores estén implementados en un e-procurement. Eso va a provocar un costo excesivo, porque voy a tener que mantener 2, 3, 4 o hasta 30 procesos diferentes que son manejados de manera manual y algunos automáticas, y eso no va a permitir que yo tenga una reducción de costo con la implementación del e-procurement. Entonces, es muy importante que la plataforma sea flexible para poder atender todos los tipos de compras, sea una compra de marketing, sea una compra de activos fijos, sea una compra de servicio, contratación de logística, contratación de agentes aduanales, procesos de compra sin orden de compra, lo que muchas de las veces algunas empresas extranjeras dicen que eso no existe, pero desafortunadamente nosotros manejamos, o sea, en América Latina hay una serie de variedad de procesos de compras que una plataforma tecnológica tiene que atender para que pueda beneficiarse de la reducción de costo que puede traer una implementación de e-procurement. El otro proceso es la entrega del producto. En la entrega del producto, nosotros hacemos el ASN, que es el Advanced Shipping Notification o Notice, que permite a que las empresas avisen cuando va a llegar el producto. Después se hace el Quality Assurance, que es la parte de aprobar el producto en la entrada de almacén, se genera el recibo de almacén una vez el producto aprobado, y eso va directamente dentro del ERP para que pueda entrar en el inventario. Algunos factores críticos de éxito para este módulo en específico es permitir que el almacenista pueda interactuar con el proveedor para la generación de la ASN, de manera en que él pueda rechazar o aceptar una agenda de entrega y preguntar qué tipo de material es necesario para que él pueda hacer la descarga del producto. En el caso de que sea un servicio, viene el segundo bullet, el mantenimiento de un almacén virtual o tener una aprobación dentro de la plataforma del servicio. Eso va a hacer con que yo pueda controlar las facturas que entren de servicios y permitir que esté seguro de que estoy pagando un servicio que fue efectivamente realizado. Entonces, muchas de las empresas que no tienen un conocimiento de cómo hacer eso, porque muchas de las veces en su ERP no existe un almacén virtual o nunca aprobó un servicio, es importante que esta aprobación esté dentro de la plataforma de procurement, de una manera en que pueda ser un three-way match, es decir, que confirme de que la orden de compra está de acuerdo con el servicio y está de acuerdo con la factura que fue mandada por el proveedor, esté 100% consolidada. También debe permitir vaciar la información de visita del proveedor facilitando el acceso a planta. Principalmente en este periodo de pandemia, muchas de las visitas necesitan de una serie de cumplimientos de requerimientos y a veces el proveedor que va a entregar el producto o ejecutar un servicio no esté con toda la información completa. Eso hace con que una plataforma tecnológica deba permitir que toda la información referente a una entrega o a un servicio realizado deba permitir tener esta información dentro de la plataforma de manera a facilitar la entrada de este proveedor en la planta que le va a ejecutar el servicio o a entregar el producto. El otro es mantenimiento de una mesa de ayuda con un Service Level Agreement destinado a hacer seguimiento de las entregas. Cualquier usuario o comprador que esté haciendo seguimiento para garantizar que el proveedor está diciendo la verdad y de que va a entregar el producto en su tiempo, está perdiendo tiempo, porque es una tarea meramente operativa y que debe estar descrito dentro de la plataforma dónde está el producto, en qué estatus se encuentra y cuándo debe entregar ese producto. Entonces, toda esa información podrá ser acompañada o tener un seguimiento de una mesa de ayuda que tiene personal con tareas simplemente operativa y que no trae valor agregado al día a día de la empresa.
El otro tema es garantizar el seguimiento de los KPIs, de la misma forma con la orden de compra. Aquí también tiene que medir el performance del proveedor en el cumplimiento de entregas y en los tiempos de descarga, de manera en que cualquier proveedor pueda tener su puntuación referente a las entregas del producto y de los servicios. No solo productos, como también servicios. A veces una persona dijo, sí se ejecutó el servicio, pero el servicio no tuvo una nota 10, tuvo una nota 6, porque no entregó a tiempo, entregó con problemas, tuvo que ir a buscar material porque no trajo todo para hacer el servicio en el momento correcto. Entonces, todo eso también debe ser medido para que el proveedor pueda mejorar sus servicios y sus productos en una entrega futura. Y por último, pero no menos importante, el proceso de cuentas por pagar. Muchas de las empresas dan mucha importancia a que el producto llegue y con eso estoy feliz, pero acaban dejando de lado un área importante que es un área de cuentas por pagar, que va a permitir a que yo tenga una relación con mi proveedor de largo plazo y permita que el mercado me dé una puntuación importante en el proceso de pagos. Ya tuvimos muchos temas y muchos casos donde nosotros fuimos visitar clientes, estábamos haciendo un sourcing o una cotización y simplemente proveedores dijeron, yo no vendo más por esa empresa porque dicen que me pagan en 60 días y acaban pagando en 90, 120 días porque se quedan con la factura en el cajón, no procesan mi factura, dicen que la factura está errada 2 meses después que entregué el producto. Entonces, eso es muy importante para que también la relación comprador y proveedor sea eficiente y yo pueda contar con proveedores de buen nivel en función de que soy un buen pagador. Muchas de las empresas a veces se equivocan pensando que pagar a largo plazo va a estar, como el mercado dice, jineteando el pago del proveedor y con eso ganando dinero financiero junto al proveedor, pero la verdad está perdiendo su performance o su nombre frente al mercado y con eso perdiendo oportunidades de trabajar con buenos proveedores. Bueno, la cuentas por pagar va desde la recepción del CFDI hasta la validación fiscal, la validación comercial y el proceso de pago. Todo ese proceso debe ser minuciosamente acompañado para que puedan las empresas contar con su pago en tiempo correcto. Los factores críticos de éxito para ese tema es asegurar que los proveedores cumplan con los requisitos básicos del SAT. Por eso es muy importante que ustedes tengan un medidor de performance de sus proveedores frente al cumplimiento de los requerimientos del SAT. Es decir, si es un proveedor que está en lista negra, en lista gris, hoy en día es algo que es completamente perseguido y ustedes tienen que tomar un cuidado muy grande con qué proveedores están trabajando. Entonces, proveedores que tienen problemas de validación fiscal o mismo problemas de no estar cumpliendo con los requerimientos o no cumplir con temas de riesgos de abastecimiento, ustedes van a estar generando conflictos comerciales. El otro tema es corroborar que la infraestructura de respaldo sea robusta. Hoy en día es una exigencia del mercado que ustedes tengan las facturas muy bien respaldadas y resguardadas en un ambiente que tenga una seguridad de un Disaster Recovery Plan o de una alta disponibilidad. Entonces, es muy importante que donde está alojado esta plataforma y donde está alojada toda la documentación sea de una garantía muy alta. Hoy en día, procesos de Software as a Service, donde yo tengo un servidor fuera de mi instalación, es muchísimo más seguro de que mantener dentro de mi almacén o dentro de mi planta. Muchas de las empresas en el pasado cuestionaban eso, pero hoy ya no es un cuestionamiento. Todo el tema de tener la información fuera en una empresa de hosting seria es mucho más seguro de que mantener dentro de sus instalaciones. El otro tema es garantizar que la solución esté alineada con exigencias actuales y futuras del SAT. Eso es lo más importante. Tener un soporte para que toda la información sea aprobada y atendida al día actual no significa éxito. La empresa o la plataforma que ustedes buscan deben contar con una innovación y que ustedes deban tener toda información garantizada de que van a ser cubridos los requerimientos futuros del SAT. Además de eso, mantener un equipo tercerizado de seguimiento y comunicación con el proveedor para que ustedes tengan también tiempo para poder enfocarse en tareas estratégicas. Y la flexibilización para generalizar el proceso de customizado de cuentas por pagar. Cada empresa tiene un proceso de cuentas por pagar diferente. Hay empresas que publican pagos, otras no. Hay empresas que hacen ciertos
ciertas validaciones antes de validar una factura. Entonces es muy importante que la plataforma que ustedes elijan tenga flexibilidad para poder hacer un proceso bastante customizado de cuentas por pagar. Y ahora terminando ya como último slide, aquí traigo, yo diría que el dolor de cabeza de todo comprador, ¿no? Porque ese slide muestra la cantidad de trabajo que muchas de las áreas de compras tienen y nadie dentro de las empresas ven, ni los presidentes, ni la dirección, ni los usuarios, piensan que el área de compras es una área que simplemente va al almacén o va al supermercado buscar cosas para entregar dentro de la compañía. Entonces, aquí hay temas estratégicos, tácticos, transacionales y de apoyo que toda área de compras debe conocer y saber hacer, y muchos de ellos pueden estar automatizados. Es muy importante que ustedes tengan un mapeo de ese de la empresa de ustedes y a cada bullet de eso ustedes tomen la decisión si van a automatizar o no cada uno de esos. La parte de estrategia difícilmente es automatizable, pero muchos temas tácticos y transaccionales son 100% automatizables. La área de apoyo, en general, debe estar implementada la automatización. Muchas de las veces la área de apoyo está dentro del ERP y muchos de los sistemas de gestión ya traen la automatización de estos procesos. Pero todo el proceso táctico y transaccional de compras debe de ser 100% evaluado para identificar dónde están las oportunidades de poder automatizar ese proceso. Bueno, aquí yo dejo mis gracias por escuchar toda esta presentación y quedo aquí pendiente de cualquier pregunta que ustedes vengan a hacer. Elsa nos va a hacer el favor de hacer algunas preguntas vía chat que ustedes mandaron a ella, pero si alguien tiene una pregunta específica y quiera usar el micrófono para hacerla, después que Elsa haga las preguntas específicas, yo pediría que ustedes se mantengan en línea para poder escuchar, porque muchas de las veces la pregunta de uno es importante para que el otro también sepa cuáles son los temas que a veces ni le ocurrió, pero vale la pena escuchar todas las preguntas que van a venir. Muchísimas gracias y paso el micrófono entonces a Elsa para que pueda hacer algunas preguntas que las personas que están escuchando el webinar nos puedan hacer. Muchísimas gracias. Adelante, Elsa. Muchas gracias, Rogerio. Tenemos aquí algunas preguntas. Luis Guillermo González pregunta si existe alguna plataforma común de indirectos e insumos diversos para empresas. Sí, es muy común que se implemente una única plataforma que cubran todos los tipos de compras, como mencioné. Sabemos que el proceso de compras de materia prima es muy diferente del proceso de compras de materiales indirectos. Sin embargo, las plataformas tienen que tener una configuración que permita hacer diferentes procesos de compras en un mismo ambiente, de manera en que la empresa que suministra productos de materia prima y al mismo tiempo materiales indirectos y al mismo tiempo servicio, tenga un único ambiente de comunicación con ustedes, de manera en que evite que el costo pueda estar del lado del proveedor. Eso yo aprovecho para poder mencionarles que es muy importante que una plataforma tenga mucho beneficio al proveedor. Teniendo todos esos factores críticos atendidos, nosotros vamos a estar dando mucho servicio al proveedor, es decir, disminuyendo el costo de operación del proveedor. Y con eso van a poder también compartir el costo de implementación con el proveedor. Hay muchas empresas que no tienen esa modalidad de implementación con base al pago al proveedor, pero la verdad el proveedor tiene un beneficio muy grande y a veces él queda con ese beneficio, tiene una reducción de 3-4% de su monto transaccionado, pero no les va a ofrecer al comprador una reducción del costo del producto, pone ese dinero directamente en su bolsillo, siendo que el comprador está pagando por toda la implementación de algo que les está dando un cierto beneficio. Entonces aprovecho para mencionar que sí, existen muchas plataformas que tienen en un único ambiente atención a varios flujos de compras y es muy importante que ustedes manejen procesos de procurement para facilitar la vida del proveedor y no para complicarla. Muchas gracias, Rogerio. Tenemos otra pregunta por acá. Gabriel Jerónimo pregunta, ¿cómo será la nueva forma de comprar para las empresas si el e-commerce está evolucionando? Eso es muy importante porque con la evolución del e-procurement, muchas de las empresas deberían estar muy preocupadas en tareas estratégicas, porque muchas de las veces el tema de las dificultades de
de trámites o de expeditación de compras ya están atendidas por procesos de procurement. Eso hace con que la forma de que las empresas compren va a cambiar y muchas de las empresas ya están entendiendo eso. Yo diría que el principal cambio que está ocurriendo es que las empresas están empezando a ver el área de compras como una área de negocios y no como un área de gastos. Eso hace con que los directivos y los ejecutivos de compras pasen a participar de decisiones estratégicas importantes para que las compañías vayan a un otro nivel de suministro y de eficiencia en su área de operación y de producción. Entonces es muy importante que el propio perfil del comprador está cambiando. Hoy en día se exige un perfil mucho más estructurado y de un conocimiento y de un estudio mucho más depurado para que esos compradores estén involucrados en tareas muy estratégicas, como acompañamiento de precios del bolsa de valores, como auditorías en proveedores, como desarrollo de proveedores y ayuda a que el proveedor tenga un nivel de operación mucho más eficiente. Entonces, el comprador pasa a iniciar un proceso donde ele tiene un perfil más de consultor de que un simple colocador de pedido. Entonces, yo entiendo que con el proceso de procurement, con todos los procesos de innovación que vienen para adelante, el perfil del comprador y la forma de las empresas comprar van a cambiar radicalmente. Muchas gracias, Rogero. Tenemos otra pregunta más. Claudia Mora nos pregunta, ¿cómo funciona el procurement en época de COVID? Muy buena pregunta. Si ustedes ven, uno de los temas que nosotros mencionamos que deba existir ahora con la innovación del mercado es el tema de crisis management. Si ustedes evalúan este proceso de crisis management que está colocado aquí en esta gráfica, es exactamente por ese tema. Muchas de las empresas se olvidaron de que tienen que tener un plan B, un plan C o un plan D en función de que el proceso de pandemia ahorita está colocando las empresas en un desafío muy grande, que es encontrar procesos alternativos de suministro y por eso muchas de las veces se empiezan a tener que hacer procesos de administración de crisis para ciertas categorías importantes en el mercado. Entonces, uno de ellos, una de las cosas que va a cambiar es que todas las categorías a partir de hoy, pues, categorías estratégicas, van a tener que tener una administración de crisis para que pueda, cuando acontezca algo que nadie iba a imaginar, como es el tema de la pandemia, las empresas tengan alternativas de manejo de sus compras. Además de eso, con el propio cambio de la cultura de los compradores, del perfil de los compradores, muchas de las veces van a existir formas de negociación a distancia. Entonces, todo el tema de las técnicas de compras, donde se evaluaba mucho el tema de la neurociencia, de la lectura corporal, de las estrategias de cómo voy a mirar y qué pregunta voy a hacer cuando esté face to face con un cliente o con un comprador, eso todo pasa a modificarse, porque muchas de las veces hoy en día se hace una compra sin que haya una simple visita de un vendedor dentro de mi planta. Entonces, a veces hacen compras de 1 o 2 millones de dólares sin nunca haber conocido el vendedor. Entonces, es muy importante que el comprador también esté listo para esa nueva realidad, porque hoy en día las formas virtuales de compras y de ventas van a estar inseridas también en el proceso de business to business. Nosotros hemos visto que muchas de las compras virtuales en el mercado de business to consumer ha cambiado, porque hoy en día todas las empresas entran dentro de todas las personas entran dentro de un site de compras para poder suministrar sus productos del día a día. Lo mismo va a ocurrir con las empresas. Las empresas que no tienen hoy un acceso a un portal de compras de productos indirectos, donde no tienen una negociación fija con un proveedor, van a tener que buscar en el mercado, en Google, donde sea, para poder hacer una compra. Y si no tiene una confiabilidad de este portal para que el producto llegue en el tiempo correcto, el comprador va a estar perjudicado porque no va a tener más la posibilidad de que lluevan vendedores en su planta para que pueda elegir de quién comprar. Esta batalla va a ser virtual. Todas las empresas de ventas van a estar peleando por tener un acceso a un canal de que pueda llegar a un comprador que muchas de las veces no va a salir de su oficina o muchas de las veces va a hacer compras a través de su casa.
Entonces es muy importante que estén los compradores acostumbrados a estar en el mundo virtual para buscar las oportunidades a través de ahí, y mucho más todavía en el tema de las expeditaciones, para que todo el proceso sea automatizado y no tenga que tener una visita para hacer consolidación de órdenes de compras, consolidación de facturas, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Rogelio. Tenemos una pregunta más. ¿Qué tratamiento se les da a los proveedores que no se alinean a los procesos, como firma de contratos o términos de pago, pero que por circunstancias del mercado o geográficos los necesitan? Mira, ese es un proceso bastante interesante, es una pregunta muy buena, porque muchas de las veces los proveedores creen que no cumplir esos requisitos van a estar todavía competitivos en el mercado. Esa pregunta yo la cambiaría, por ejemplo, para una pregunta, si yo te hiciera esa pregunta 10 a 20 años atrás, preguntando si yo no quiero certificarme en ISO 9000, ¿qué va a ocurrir con mi producto si el comprador exige que yo tenga un proceso de calidad que me permita tener un producto homologado y un producto certificado para que pueda vender a mi comprador? Seguramente en algún momento ya no voy a estar competitivo en el mercado si no sigo esas directrices. Eso significa que toda empresa debería tener un área de innovación para que pueda estar siempre en la vanguardia de los procesos de mejora de calidad y de los procesos de comunicación con sus clientes. De hecho, hay una vertiente hoy en el mercado que dice que muchas de las empresas que tienen los niveles C, ¿no? Los CEOs, CIOs, CFOs, que son Chief Executive Officers, o todos los jefes que empiezan con la letrita C, muchas empresas deberían desarrollar su Chief Disruption Officer, es decir, que esté trabajando en innovación, que esté acostumbrado a recibir esos requerimientos de sus clientes y estén siempre en la vanguardia para que pueda atender todos esos requerimientos, porque muchas de las veces eso es lo que les va a diferenciar del promedio del mercado. El mercado hoy en día, porque la demanda está mucho mayor que la oferta, él necesita que los proveedores tomen actitudes y tomen las acciones necesarias para que pueda ser un mejor vendedor, y muchas de las veces rebasar una solicitud para que pueda trabajar de manera proactiva y no de manera reactiva. O sea, que el propio proveedor pueda promover esas innovaciones del mercado para que el usuario cliente pueda estar contento cada vez más. Eso los hace trabajar en lo que el mercado llama del océano azul. No sé si ustedes conocen el libro donde dicen que la mayor parte de los proveedores deberían estar dentro de un océano azul donde se diferencia de la competencia y eviten la guerra de precios. Y el comprador, con base en eso, va a identificar que es el mejor costo de adquisición y no necesariamente del menor precio. Es decir, una empresa que está en la vanguardia de estar al día con todos esos procesos y con todo el tema de contratación, requerimiento del SAT, requerimiento de participar de una plataforma tecnológica, el ISO 9000, el ISO 14000, el ISO 27001, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos procesos deben ser cuidados para que pueda participar como un proveedor de un nivel superior a otros proveedores que nada más tienen precios bajos para ofrecer. Gracias, Elsa. Muchas gracias, Rogelio. Ya tenemos más preguntas. Ahora nos puedes compartir cómo hacer una buena picaña. Ah, es cierto. Mira, antes de eso quisiera nada más mencionarles una pregunta que muchas empresas hacen, que es, ¿cuánto cuesta hacer una implementación de un proceso de procurement? De hecho, fue una de las preguntas que nos hicieron con anticipación. Fíjate, el proceso de costo de implementación de una plataforma, él puede variar con el tamaño de las empresas, el número de proveedor y una serie de otras variables. Lo más importante es que todo ese proceso deba costar cerca del 0.3 o 0.4% del monto total de compras de la empresa. Ese es un promedio que existe en el mercado,
que más o menos es el valor que cuesta implementar un proceso de procurement. Claro que puede ser mucho más abajo de eso, en función de empresas que tienen compras mucho más altas, y un poco más arriba para empresas demasiado pequeñas. Pero básicamente los costos de implementación y de operación de un proyecto de ese debe estar más o menos cerca del 0.3% del monto total comprado al año, ¿no? De un proceso de compras anuales. Entonces, todo este proceso permite a que las empresas tengan beneficios más altos que los costos. Para cálculo de los beneficios, por ejemplo, de un proceso de e-procurement, cuando implementado todo el proceso de procure to pay, los ahorros son cerca del $5 hasta $25 por orden de compra. Eso quiere decir, si tu compañía tiene órdenes de compras y le está gestionando de manera manual 10,000 órdenes de compras al año, está dejando en la mesa un ahorro de cerca de $250,000 que podría estar capturando en función del uso de este sistema. Y para los proveedores, el uso de ese sistema puede manejar, el sistema de automatización de procesos de e-procurement, puede estar manejando ahorros de cerca del 3% del monto total transaccionado. Eso quiere decir que un proveedor, si vende $100,000 a una compañía y tiene un manejo manual de sus órdenes de compras y de sus facturas, probablemente va a estar gastando $3,000 por la ineficiencia del proceso manual. Esa era la última pregunta que tenían, pero respondiendo un poco la pregunta de Elsa, les voy a pasar un tip aquí y como un premio a todos que quedaron escuchando mi acento y atentos ahí a nuestra información, yo les doy un premio en términos de los factores críticos de una buena picaña. Fíjate, yo desde hace mucho tiempo hago asados y para mí es una pasión, a mí me encanta. Y la verdad es que he observado que en México muchas de las veces no se compra una picaña y no se hace un asado de una buena picaña porque no la hacen de manera buena. Ahí van 5 tips bastante importantes para hacer una buena picaña. La primera es que el corte de la picaña va siempre en el sentido de las fibras. Mucha de la gente hace una picaña entera dentro del asador, pero si ustedes la quieren rebanar, rebanen, pero en el sentido de la fibra. Eso para que no desjugue, porque si ustedes cortan la fibra, cuando ponen en el asador, todo el jugo de la carne se va al carbón y eso no es lo que queremos, ¿no? La segunda es que la sal va siempre minutos antes de ir al fuego. Muchas de las personas ponen sal 1 o 2 horas antes y eso dejuga la carne. Entonces la sal, para que se selle, la sal gruesa va siempre por fuera de la picaña y minutos antes de ir al fuego. Jamás quites la grasa antes de cocinar, eso es un pecado mortal. ¿Qué quiere decir? Hay muchos supermercados o carnicerías que cuando preparan una picaña, quita toda la grasa es lo que picaña. A lo mejor después de cocinada, si ustedes no quieren comerla, que es bastante sano evitar también el exceso de grasa, no la coman, pero el asado tiene que hacer con esa grasa, porque eso que da gusto a la carne. Y el otro, nunca pinchen la picaña. Siempre que se haga agujeros en la picaña, por ahí se desjuga y la carne se queda extremadamente dura si ustedes la pinchan. Entonces, mucho cuidado en el momento de asar. Como ustedes ven ahí, yo ya estoy quitándola del fuego y para quitarla del fuego puede pinchar, no hay problema. Nada más no la dejen en el fuego pinchada. Y la última y más importante es que nunca coman una picaña solo. Siempre inviten los amigos. Entonces voy a dejar también ahí mi correo electrónico y el teléfono para que en caso de que ustedes hagan una picaña, por favor, invítame, que soy un amante no solo de la carne en el sentido de cocinarla, como también en el sentido de comerla. Así que les voy a poner aquí mi correo electrónico, que cuando hagan una picaña, por favor, invítame. ¿Ok? Yo les agradezco muchísimo la paciencia de ustedes, todo el tiempo que ustedes tuvieron, las preguntas que hicieron. Y si tienen cualquier tipo de pregunta adicional o consulta, yo dejo ahí mi correo electrónico para que ustedes puedan consultarme y me dará mucho gusto poder platicar con ustedes individualmente. Elsa, si no tenemos más preguntas, ni de la picaña, damos por encerrado, pero si hay alguna pregunta, todavía estamos a tiempo. No, Rogelio, ya no tenemos ninguna pregunta. Muchísimas gracias a todos por conectarse y muchas gracias a ti por platicarnos estos excelentes tips para preparar una picaña. Muchas gracias, Elsa. Muchas gracias a todos y tengan una excelente tarde.
tarde y cuiden mucho de su salud y de la salud de su empresa. Excelente negocios a todos. Fuerte abrazo.